Ahora sí. Buenas, finalmente ayer publicaron la tanda de videojuegos que va a llegar a Game Pass durante esta primera mitad de mes. A destiempo porque normalmente lo solemos esperar los martes, finalmente lo anunciaron durante el miércoles, incluso fuera del horario habitual. Ya os expliqué en el vídeo ayer que esto principalmente se debe a los movimientos de fechas que ha habido últimamente. Hay varios videojuegos que tendrían que haber entrado en esta primera mitad de mes, sin embargo no lo van a hacer porque se han demorado pues al mes de noviembre y alguno pues ha cambiado un poquito algunas cosas, al igual que otros también se van a agregar durante las próximas fechas, con lo cual pues han tenido que demorar este anuncio. Y como digo siempre, aunque no seáis jugadores de Xbox o de Game Pass, quedaros por aquí porque son videojuegos que llegan a múltiples plataformas, con lo cual podéis fichar unos cuantos títulos. También os quiero recordar que a través de Eneba, lo tenéis en el link de la descripción de este mismo vídeo, todavía podéis comprar tarjetas de Game Pass muy baratas si estáis interesados en estos o en otros videojuegos que van a llegar a la suscripción, porque esas tarjetas de momento están a muy buen precio, pero una vez se agoten ya no va a haber más a esos precios, tendrán que poner a precios un poco más altos, que igualmente os harán ahorrar con respecto a los precios oficiales, pero bueno, sobre eso también tenemos que hablar. Pero lo que nos interesa es a lo que vamos a ir primero, a los videojuegos, y a partir de ahí luego vamos a hacer un análisis. El primero de ellos es este que estáis viendo en pantalla, que ya lo tenéis operativo a través de la suscripción. Se trata de Supermarket Simulator, un videojuego que básicamente consiste en eso, en gestionar un supermercado. No hay que darle mucha más vuelta de hoja. Tú tienes que abrir la tienda, tienes que colocar las estanterías, los productos, las cajas y por supuesto tener una buena idea de negocio. Tienes que hacer de básicamente todo, incluso lo que son los pedidos online. Y bueno, pues eso, ¿qué queréis que os diga? Yo la verdad que prefiero no instalármelo porque esto puede ser un auténtico pozo de horas si está bien planteado. El videojuego de hecho no hace mucho que salió, creo que llegó durante este mismo verano. Además también se puede jugar en cooperativo si te apetece, pero mayormente es el típico videojuego que puedes jugar tranquilamente de manera individual. Así que si os interesa lo que os acabo de comentar, ficharos este título. Como breve paréntesis también quiero recordaros que en estas tandas de Game Pass a veces se anuncian videojuegos que ya estaban en la suscripción, pero simple y llanamente porque llegan a nuevos niveles o a nuevos lugares, como por ejemplo es el caso de Baldur's Gate 1 y 2, videojuegos que ya estaban en la suscripción para jugarlo a través de videoconsola, pero ahora también van a estar disponibles a través del PC, la plataforma más propicia para jugarlos, la verdad sea dicha, porque los controles en consolas son un poco deficientes. La cuestión es que también va a llegar este otro videojuego, Casting of Frankenstein, un título que no estaba en Game Pass. Es un videojuego sobre todo más basado en la narrativa, el típico título donde tienes que tomar decisiones, las cuales van a llevarte a un desenlace o a otro, con múltiples finales y muchas posibilidades de ver una aventura completamente distinta en cada pasada. Os invito a que le echéis un vistazo si os gusta esta clase de videojuegos porque en breve lo vais a tener disponible. Más concretamente el día 14. Ahora, si me lo permitís, voy a saltar un poco el orden cronológico de fechas para hablaros de este videojuego que tengo ahora mismo en pantalla y que saldrá el próximo día 17. Concretamente se trata de Keeper, un título propio de la marca Xbox. Ok, es ese videojuego donde manejas a un faro que anda, Dios sabe por qué, pero anda, se mueve, se desplaza y va acompañado de un ave bastante curiosa, y a la vez tendremos que ir resolviendo diferentes acertijos para poder progresar en ese mundo. Ya veremos qué clase de historia es la que nos quieren contar. Yo eso lo quiero vivir porque viene ni más ni menos que de los desarrolladores de Psychonauts 2, una auténtica obra maestra del mundo de los videojuegos y de las mentes pensantes de auténticas joyas del pasado. Videojuegos impresionantes que hemos conocido a lo largo del tiempo, pero bueno, no me quiero enrollar en eso. Simplemente deciros que el videojuego
no se va a retrasar. El videojuego ayer anunciaron que finalmente lo han terminado, que han apurado hasta el último momento para alcanzar esa fase final donde ya pueden empezar la distribución y todo ese tipo de cosas, pero que está listo. Este videojuego va a llegar finalmente el día 17 sin ninguna clase de problema, tanto a Game Pass Ultimate como a Game Pass PC. Eso sí, también podéis empezar a instalar ya el videojuego. 23 gigas es lo que pesa finalmente. Bueno, entre 23 y 26. Es que ahí hay una variación de datos bastante curiosa a la última hora. Creo que ha habido como 2 actualizaciones. Pero bueno, en resumen, ya podéis instalarlo. Si no lo encontráis en la pestaña de Game Pass, porque a algunos les está pasando o no os deja instalarlo, lo que tenéis que hacer es ir a través de la aplicación del teléfono móvil. Busquéis el videojuego manualmente y le dais a instalar de manera remota en vuestra videoconsola. Por ejemplo, en el PC ya no sé qué tanto irá la cosa, pero bueno, sobre este videojuego quiero traeros análisis. Aunque previamente a eso, se va a estrenar este otro videojuego también día 1 en la suscripción y puede ser una auténtica perdición para el señor que os está hablando ahora mismo. Se trata de Ball for Pete, un título de supervivencia puro y duro en el cual pues tú tienes a un personaje que en este caso va fusionando como unas bolas mágicas, unas bolas que van rebotando a lo largo de un escenario que se va pues moviendo en una posición vertical, como si estuvieras subiendo una rampa mecánica, por así decirlo. Van bajando diferentes enemigos, van bajando auténticas oleadas y ejércitos que van a intentar destruirte, y tú poco a poco vas a ir progresando, irás mejorando tu poder, tu fuerza, vas a morir muchas veces y empezar desde el principio, solo que cada vez que lo hagas serás más fuerte. Puede convertirse en el nuevo Vampire Survivors. Pues sí, tiene bastantes papeletas, la verdad sea dicha. La verdad que el videojuego pinta muy bien, es el clásico arcade que te puede enganchar muchas horas. Dicho videojuego llegará durante el próximo día 15, junto con este otro título que os estoy exponiendo en pantalla, el juego de El Grinch y sus aventuras navideñas, un personaje mítico de esas festividades que de hecho durante estas fechas está bien que vaya llegando al servicio, porque se trata del clásico videojuego de plataformas en desplazamiento lateral, el típico videojuego sencillito que sobre todo os va a venir muy bien si tenéis pequeños en casa. Todo os ha dicho, puede ser una aventura bastante entrañable y entretenida a su vez. Por otro lado, también el próximo día 16 nos llega algo un poco más bestia, nos llega PAX Day, un videojuego que va a terminar su acceso anticipado, estará solamente disponible en PC. Eso sí, se trata de un MMO donde tú pues tienes que ir repartiendo la paz de Dios por todo un entorno medieval, un entorno de mundo abierto que compartirás con grandes comunidades y a su vez también te permitirá crearte pues a tu propio personaje, tu propia casa y obviamente forjarte tus propias aventuras. El día 21 lo que vamos a tener es este videojuego que ya ha sido un viejo conocido dentro de esta suscripción. Se trata de Evil West, un título que regresa a Game Pass y que en este caso incluso tenéis reseñado en el canal. Y debo decir que es un videojuego bastante entretenido y muy divertido, muy disfrutable, que además tampoco te va a llevar demasiadas horas porque es la clásica aventura de acción y digamos disparos en tercera persona. No tiene tampoco mucho que explicar ni comentar, sencillamente avanzar a lo largo de ciertos escenarios de manera prácticamente lineal e ir cargando en ese salvaje oeste misterioso y oscuro contra criaturas sobrenaturales y cada vez haciéndote más fuerte, por supuesto, a la vez que también os digo que este videojuego lo podéis disfrutar en cooperativo si así os apetece, aunque es una aventura que se planteó para un solo jugador. Pero bueno, la cuestión es esa, que el videojuego regresa y yo la verdad que si no lo habéis jugado os invito a que lo hagáis, además que es un título que ya ha estado previamente y es muy disfrutable, todo se ha dicho. Aunque probablemente el día 21 ese videojuego no sea vuestra máxima prioridad, porque será el día en el que llegue Ninja Gaiden 4, será el día en el que regrese, en este caso Hayabusa, al igual que también otros personajes que vamos a manejar por aquí. Un videojuego que estará disponible por supuesto día 1 tanto en Game Pass Ultimate como en Game Pass PC. Un videojuego que yo creo que destila aura por todos los costados, y perdónenme la expresión moderna, pero es que es así, es el clásico videojuego que nos retrotrae mucho a esos títulos de acción desenfrenada, a esos títulos de acción donde no tienes tampoco que pensar demasiado, simplemente machacar botones hasta que barras a todos los enemigos que tienes en pantalla, con un entorno completamente visceral, un desarrollo completamente lineal, cuya experiencia y aventura vas a poder elegir en cualquier momento. Los modos de dificultad estarán a disposición del público
para que vivan la experiencia que así deseen. Con lo cual, tenemos una cita pendiente porque este videojuego llegará de la mano de Platinum Games y pinta muy bien. Hasta aquí la primera mitad de mes. Estos son los videojuegos nuevos que se agregan a la suscripción durante los primeros 15 días y luego, más concretamente el día 21, que es cuando termina esta tanda, será cuando anuncien la siguiente, donde ya tenemos garantizados juegos como por ejemplo The Outer Worlds 2, título que llegará el día 29 con su acceso normal. Si compráis el acceso anticipado por separado de esta suscripción, o sea, como ese pequeño paquete de expansión que te vende a unos 30 pavos aproximadamente, pues podéis empezar a jugarlo el día 24, ok, y luego ya pues cuando lleguen las expansiones de contenido y eso, ya las tendréis ahí para vosotros esperándoos, pero bueno. El caso es ese, y bueno, veis que en la foto aparecen varios videojuegos que no he comentado, pero porque son títulos que llegan a membresías inferiores, que ya estaban en la suscripción, pero que a niveles donde no llegan videojuegos día 1, pues también se agregan. Veas el caso de Ninja Gaiden 2, por ejemplo, que ahora también estará en Game Pass Premium. Ok, fijaros lo que son las cosas. Es una tanda espectacular. Para mi gusto personal, en esta tanda creo que quiero jugar a básicamente todo, salvo quizá ese MMO, porque yo no soy muy dado a esa clase de videojuegos, básicamente porque tendría que dejar a mi novia, tendría que dejar a mi familia, tendría que dejar a mis amigos. Me conozco metiéndome en ese tipo de juegos, así que suelo evitarlos muy habitualmente, suelo mirarlos pero no tocarlos. Dicho lo cual, el problema viene derivado de que esto está anunciado después de la subida de precios, está anunciado después de que Game Pass Ultimate, que es el nivel más caro de todos, sí, el que en consola te permite jugar a videojuegos día 1, se ha puesto a casi 30 pavos aproximadamente. Y claro, ¿cuál es el problema? Que ya no se ve esto con los mismos ojos, porque aquí, siendo claros, y aunque no me guste la palabra objetivos, no se puede decir que esta tanda de videojuegos sea mala, principalmente porque muchos no los habréis jugado. Te llegan con el lujo de ser videojuegos día 1, te llegan con el lujo de ser videojuegos de lanzamiento, y estamos hablando de por lo menos 4 títulos, ¿no? Al menos si no me falla la vista, bueno, creo que son 3, más bien dicho, no, 4, sí, porque el PAX Day llega ahora, termina su acceso anticipado, entiendo lo que digo, ¿vale? El punto es que, claro, el que no esté dentro de esa suscripción, al menos dentro del mundo de las consolas, no va a disfrutar de ninguno de esos 4 juegos, se va a quedar con títulos que quizá pues estén en una escala menor de interés, y ya las cosas se ven de una manera diferente. Tienes que estar en la membresía más cara para disfrutar de todos ellos, y esa membresía ha subido muy de golpe y hay mucha gente que está desencantada. Hay mucha gente que, aunque aquí vea que hay varios videojuegos que son importantísimos y muy interesantes, ya no lo ven de la misma forma, ya la fiesta se ha aguado, es lo que vengo a deciros básicamente. Y es una pena, porque es que valen muchísimo los videojuegos que nos están ofreciendo aquí. Como digo, aquí tengo yo horas para este mes y para el siguiente. O sea, esto tiene aquí videojuegos que yo, si me pongo, los estoy jugando durante varios meses. Y el punto es ese, que Microsoft creo que no ha medido muy bien. A todo esto, además, fijaros que hay que sumar el Hogwarts Legacy, que llegó durante la semana pasada de manera sorpresiva. No voy a contar ya los títulos de Ubisoft porque esos están única y exclusivamente también en la membresía superior, pero con lo fácil que hubiera sido evitar meter añadidos del estilo Fortnite con ese paquete de contenidos, o por ejemplo no haber quitado la opción de juegos día 1 en el Game Pass Premium, anteriormente conocido como Game Pass de consola. Con eso la gente no tendría ninguna clase de pega y simple y llanamente estaría feliz. Pero bueno, como digo, los que estéis suscritos, disfrutadlo porque os vais a ahorrar mucho las penas. Por cierto, tengo que hablaros de un videojuego que llegó a Game Pass este mismo año y que de hecho todavía tenéis disponible, al igual que en otras plataformas. Se trata de Expedition 33. Se trata posiblemente del mejor videojuego del año, se trata de una auténtica obra de arte. Para comentaros unas cuantas cositas que os van a gustar. Por una parte, quizá lo menos importante para nosotros como consumidores, pero que a la vez nos afecta. El videojuego ha vendido 5 millones de copias. Esto es un dato oficial que ha compartido el estudio. Una auténtica maravilla, de la cual, por cierto, me alegro mucho. Que esta clase de videojuegos, incluso llegando a Game Pass, vendan una auténtica barbaridad de copias. Sobre todo porque se lo merecen. Porque es que además se han tomado la molestia de ponerlo a precio reducido, o más bien a ponerlo al precio al que
que creo que tendrían que estar la gran mayoría de videojuegos de hoy en día, ofreciéndonos una calidad inmensa de un título que desde luego va a perdurar por muchos años. Y la cuestión es que es un videojuego que además están cuidando mucho, porque van a agregar nuevo contenido gratuito para Expedition 33. Ojo, todo lo que voy a comentar a continuación, absolutamente todo, va a llegar gratis próximamente, tengáis donde tengáis este videojuego. Cito las novedades que van a incluir dentro de muy poco. Tendrás un nuevo escenario, un nuevo entorno jugable. No se sabe si a nivel de mapeado o simplemente van a agregar un nivel en alguna zona que no hayamos descubierto todavía. Pero bueno, la cuestión es esa, una nueva zona que por supuesto va a tener nuevos enemigos y nuevos jefes, además de también un montón de coleccionables extra. Esto no sé si se va a traducir en nuevos logros y trofeos dentro del videojuego. No tengo ni idea, no lo han comentado. Simplemente que va a haber un nuevo lugar. Y además también tendrás batallas que complementarán la historia. No simplemente va a ser meterte en un sitio y ya está sin más, sino que además tendrá que ver un poco con todos los acontecimientos conocidos dentro del videojuego. ¿Qué más nos han comentado que van a incluir? Nuevos trajes que, repito, llegan completamente gratis. Podrás personalizar un poquito más a tus personajes, serán para básicamente todos los disponibles, y esto pues se va a agregar seguramente en cualquier momento del videojuego, aunque entiendo que habrá alguna fase mínimamente avanzada para que esto sea posible. Pero bueno, habrá por cierto nuevas localizaciones de idioma, y para los que me escuchéis en español desde Latinoamérica, sí, van a poner una traducción en español latinoamericano. No tendréis que seguir escuchándonos a nosotros, los castellanos, pero bueno, ahí vas a tener esa posibilidad. Hablamos de textos, no de voces, por cierto. También hay otra serie de idiomas añadidos, como por ejemplo el turco e indonesio. Y también pues dicen que van a venir unas cuantas cosas más que todavía no han anunciado. Y todo, repito, sin ninguna clase de costo adicional. Es para levantarles una estatua. Y para cerrar, otro videojuego que llegó a Game Pass hace tiempo y que de hecho a mí prácticamente me succionó la vida es Vampire Survivors. Un título que va a tener actualizaciones dentro de muy poquito. Y ojo, porque una es algo que se demandó bastante, un modo cooperativo online para poder jugar con hasta 3 amigos diferentes a través de internet. Es decir, podréis formar un grupo de 4. Entiendo que van a modular un poco la dificultad para que no sea tan fácil, porque si con un personaje puedes barrer todo lo que hay en pantalla sin problemas, pues con 4 imaginaros cómo puede ir la cosa. Pero estará curioso de ver. Además nos han dicho que van a incluir unas cuantas novedades adicionales que van a ir revelando a lo largo de los próximos días. Nos enfrentaremos finalmente al vampiro. Todavía lo estamos buscando, pero bueno, os iré trayendo todas las novedades. Hasta entonces, en la caja de comentarios quiero que me dejéis vuestras opiniones sobre estos videojuegos y el tema que hemos abordado, y por supuesto disfruten mucho de todos ellos. Un saludo.